Bueno, buenas tardes, noche a los que no saludé. A mí me habían dicho hace unos años atrás que cuando pasaba los 40, que ya lo había pasado, ya lo pasé hace 5 años, iba a venir algo que se llamaba presbicia y que a uno le iba a empezar a costar a leer, ¿no es cierto? Yo mucho caso no lo hice, pero una mañana me levanté y me di cuenta que eso existía, ¿eh? Y que las letras del celular habían desaparecido y tuve que empezar a usar más seguido los lentes. Antes de leer Juan, 1 Juan 3, del versículo 4 al 8, al 9 digo, es bueno poder entender y saber el contexto en el cual Juan está escribiendo. Se ha dicho, pero es bueno volver a marcarlo y mencionarlo. Juan era de edad avanzada en ese momento cuando él escribió la epístola, e igualmente él ministraba a distintas iglesias. En ese tiempo se estaban levantando falsos maestros, saturados con corrientes filosóficas y nuevas ideas que se estaban levantando, ¿no es cierto? Como el gnosticismo, que viene de la palabra conocimiento. Ese gnosticismo, en ese entonces, era una de las herejías más peligrosas que amenazaba a la iglesia primitiva, como también el tema de los judaizantes. Entonces, Juan escribe para que los cristianos primitivos puedan detectar y estar atentos ante esta herejía que se estaba levantando. ¿Qué es lo que promovía a través de que eran influenciados por filósofos como Platón esta herejía del gnosticismo? Lo que promovía era lo siguiente, que la materia era inherentemente mala y el espíritu era bueno. De esta manera los falsos maestros atribuían una forma de deidad a Cristo, pero negaban su verdadera humanidad. Y además decían tener un conocimiento elevado, estos gnósticos. Solo los iniciados tenían el conocimiento místico de la verdad. Y ellos a veces decían que era más alto que la Escritura. O sea, las revelaciones que ellos tenían estaban por encima de lo que la Escritura decían. Eso suena un poco actual, ¿no es cierto? Cuando uno escucha por distintos predicadores o pastores en distintos lugares que tienen una revelación, que tienen el conocimiento, que lo que quiso decir la Escritura o lo que lo interpretaron muchos hermanos durante más de 1000 años de cristianismo está equivocado, y que ellos hoy en día tienen la plenitud del conocimiento, ¿no es cierto? Qué actual que es lo que Juan en ese momento escribió para nosotros, ¿no es cierto? También. Pero esta herejía también incluía dos formas básicas. Una era que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino que parecía ser real. Por eso Juan también cuando escribe, por eso la carta de Juan, esta epístola, nosotros debemos leerla con los lentes, digamos, de cómo él lo escribió. A quién le estaba escribiendo y cuál era el problema del gnosticismo, ¿no es cierto? Entonces decía que el cuerpo de Jesucristo no era real y que parecía ser físico nada más. Entonces Juan, cuando escribe en el capítulo 1 y después durante otros versículos, durante otros capítulos dice, lo que vieron mis ojos, lo que escucharon mis oídos, lo que palparon mis manos, para estar diciendo, sí, Jesucristo era no solamente 100% Dios, sino también 100% hombre. Era de carne y hueso, como uno de nosotros. Pero la otra forma básica de esta herejía era que el Espíritu de Cristo, y esto a veces es rebuscado, porque uno tiene que llegar a eso para darle la espalda contundentemente a lo que la palabra dice, ¿no es cierto? Estos gnósticos decían que el Espíritu del Cristo descendió sobre el Jesús humano en el momento que Jesucristo había sido bautizado, pero lo dejó poco antes de la crucifixión. Entonces, la idea gnóstica de que el cuerpo era malo y el espíritu bueno llevó a la idea de que el cuerpo debía ser tratado ásperamente, y también decían que el pecado cometido no tiene relación o efecto en el espíritu de la persona. Entonces había un desenfreno total por la inmoralidad y todo era permisible. ¿Por qué? Porque lo que yo hacía en el cuerpo no afectaba al espíritu. Entonces Juan no escribe solamente a los cristianos primitivos
para que estén despiertos ante esta herejía, sino también le escribe para que ellos puedan vivir con gozo seguro en lo que estaban creyendo, que Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. De esa manera ellos podían vivir una verdadera y apropiada creencia, obedecer con ganas, ¿cierto?, los mandamientos, y esa obediencia iba a traer también amor a Dios y a los hermanos. ¿Y por qué era necesario que Cristo sea 100% hombre? Porque nosotros necesitábamos un mediador, un salvador, alguien que cumpliera la ley al 100% sin pecado. Nosotros ninguno, nadie lo podía hacer, solamente lo podía hacer Jesucristo, pero como dije anteriormente, 100% Dios, 100% hombre. Y entregar su vida pagando en la cruz todos nuestros pecados. Por eso era importante que los cristianos primitivos puedan tener esa seguridad. Porque si no también 1 Timoteo 2, 5, 6, Hebreos 4, 15, Filipenses 2, de 6 al 8, 1 Pedro 3, 18, estarían equivocados con respecto a lo que esta herejía estaba diciendo, de que Jesucristo no era hombre. Y a mí me gustaría leer Hebreos 9, 24 al 28, que dice lo siguiente, mientras van buscando. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Para esto era importante que saber y entender que Jesucristo era 100% hombre también. Ahora, entendiendo todo esto de la herejía que se estaba promoviendo en ese tiempo, podemos ir al pasaje y leerlo, sí, como dije al principio, con esos lentes, con ese lente de a quién le estaba escribiendo Pablo y Juan, y sobre qué herejía, contra qué herejía estaba escribiendo Juan. Ahora sí, 1 Juan, capítulo 3, del versículo 4 al 9. Dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, o sea Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Acá, en todo este pasaje que nosotros estuvimos leyendo, Juan no quiere decir que el cristiano no peca, porque si no también se estaría contradiciendo con lo que escribió en 1 Juan 1.8 y 1 Juan 1.10, que dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 1.10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces lo que está diciendo Juan es que el verdadero cristiano no va a practicar o andar en pecado. Y en este pasaje Juan da algunas razones por qué el verdadero cristiano no puede practicar, porque es incompatible, el pecado de forma habitual. Sí, uno puede pecar, va a estar pecando, va a estar cayendo. Por eso también 1 Juan 1.7 y 1 Juan 1.9 nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
¿Y por qué no está diciendo eso? Porque vamos a estar pecando nosotros. Pero lo que quiere hablar y decir Juan, y que sea contundente y afirmar, que quede fijo en la cabeza, es que un cristiano verdadero no puede practicar o andar en pecado. Entonces, uno de los primeros puntos por qué un verdadero cristiano no anda en pecado es el versículo 3:4. Dice, el pecado es infracción de la ley. Como ya dijimos, practicar el pecado es infringir constante, cotidiana y deliberadamente la ley de Dios. Y el cristiano verdadero, o sea, el verdadero cristiano, no el que dice de la boca para afuera, el verdadero cristiano que aceptó a Jesucristo en su corazón, no va a obedecer la ley de Dios y no va a estar practicando el pecado. Infringir la ley es una insubordinación contra Dios, es rechazar la soberanía, su justicia, y también es darle la espalda a Dios. Entonces, un verdadero cristiano que ama sus mandamientos, que ama a Dios, no le va a estar dando la espalda constantemente a Dios, a ese Dios que dice que él cree. Acá un versículo que me gustó también, Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras no son las que nos salvan, pero sí van a determinar a qué reino pertenece vos, al reino de las tinieblas o al reino de Dios. Si sos un verdadero cristiano o no sos un verdadero cristiano. ¿De qué frutos son lo que vos estás produciendo? ¿De un verdadero cristiano, de un nacido de nuevo o de una persona que está practicando el pecado? Un creyente peca, se arrepiente, confiesa y es perdonado e intenta cambiar la situación, va a estar luchando contra ese pecado. Ahora, una persona que permanece en pecado, por el contrario, no siente preocupación o culpa por lo que hace. Ahora, puede ser a veces también el caso de un recién convertido que está pecando sin darse cuenta, por eso es importante también el hermano maduro que esté cerca de ese recién convertido para estar enseñándole lo que dice la palabra. Cuando ve que un hermano está pecando sin que ese hermano, el recién convertido, se dé cuenta o no entienda. Pero también tenemos que prestar atención cuando escuchamos muchas veces, bueno, yo soy así, ese es mi carácter. Soy mal hablado, soy peleador, soy esto, soy lo otro, yo soy así. Entonces, de esa manera también es que tendríamos que preguntarnos, porque la palabra dice que nosotros somos una nueva criatura, nacimos de nuevo, que debemos dejar las obras que hacíamos antes en la carne. Entonces, el ser así se contradice con la nueva criatura. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser transformados día a día y dejar la vieja naturaleza para poder estar produciendo esa nueva naturaleza que es a través del Espíritu Santo y que los demás vean que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Ahora, Colosenses 3, de 5 al 10, dice lo siguiente: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo que recién estábamos hablando. Y también Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado de los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el pecado es infracción de la ley. Un verdadero cristiano que ama la palabra no va a estar andando en pecado. El otro punto es, que se ve en el versículo 3:5, Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Juan 1:29 decía, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Practicar el pecado es incompatible con la obra de Cristo. Cristo murió para hacernos santos, para santificarnos a nosotros y quebrar las cadenas que nosotros teníamos de la esclavitud que el pecado nos llevaba. Entonces, para eso vino Cristo. Un verdadero cristiano no va a estar pecando constantemente, porque Cristo nos hizo libres y nosotros también tenemos el poder, como vamos a ver más adelante, para vencer o deshacer las obras del maligno. Romanos 6, del 1 al 14, no lo vamos a leer todo, voy a leer solamente un versículo, dos versículos del Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también, el 11, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos libra del pecado, nos libra de la esclavitud del pecado, pero no para quedarnos quietos en un lugar, porque nuestra naturaleza no va a ser de vuelta a ir hacia el pecado. Nos libra del pecado, de la esclavitud, ¿para qué? Para ir y caminar en santidad. Y esa santificación es diaria. ¿Y de qué manera voy a estar creciendo en esa santidad? Buscando la palabra. Es tener tiempo, oración, conocer más a Cristo a través de la palabra, encontrarme con hermanos también, para estudiar, para hablar, para distintos comentarios, y de esa manera poder estar creciendo en santificación también, para dejar algunos pecados, dejar pecados que nosotros a veces tenemos. Y es bueno lo que dice también en el versículo 3:5, Juan, dice, no hay pecado en él. Acuérdense del gnosticismo que decía, lo físico, que era pecaminoso y era malo, y lo espiritual, que era bueno y era santo. Entonces acá está diciendo, Jesucristo, 100% hombre, vivió como uno de nosotros y no hay pecado en él. Pero no lo dice Juan solamente, también lo dice Pedro. Pedro, en 1 Pedro 2, 21 al 24, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Pero también Pablo en 2 Corintios 5:21 dice lo mismo, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que Juan quiere decir, como dije anteriormente, es dejar bien establecido en la mente, en el corazón de los cristianos primitivos, que Jesucristo era 100% hombre y que él no había pecado. Y el otro punto, el tercer punto, el primero habíamos dicho de que el pecado es infracción de la ley. El segundo punto, Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y el tercero es, para esto apareció el Hijo de Dios, en el versículo 3:8, para deshacer las obras del maligno. Y Cristo vino a destruir las obras de Satanás. ¿Y cuáles son las obras de Satanás? Es mentir, tentar, engañar, destruir, conflictos, falta de perdón, rebelión. Es el padre de mentira. Entonces, Cristo vino a destruir esas obras de Satanás, a deshacer las obras de Satanás. El diablo todavía opera en el mundo, pero ya ha sido derrotado. Y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Y eso nosotros no lo podemos encontrar en ninguna parte, porque siempre nosotros podemos saber y entender qué es ser vencedor. Pero más que vencedor, yo nunca lo escuché. Más que vencedor es un extra. Y eso solamente lo podemos tener en Cristo. Ahora nosotros tenemos que hacer algunos pasos para hallar la victoria sobre el pecado cuando caemos en pecado. ¿Y qué debemos hacer? Arrepentirnos, decir lo mismo que dice la palabra, o sea, homologar, y buscar el perdón de Dios a través de Jesucristo. Huir de la tentación, pero también
es importante a veces es de compartir nuestras cargas con el hermano para que esté orando por mí en los momentos débiles, en los momentos de situaciones que son difíciles y que yo sé que puedo estar cayendo. Entonces, es darle esa mochila también a un amigo, a un compañero, a un hermano, de que estoy mal y necesito ayuda. Entonces, ora por mí. No es debilidad. Es debilidad, sí, pero no hay que sentirse mal y nada por el estilo. ¿Por qué? Porque para eso está la iglesia y para eso también está el hermano. ¿Para qué? Para luchar juntos. Y nosotros tenemos el poder a través del Espíritu Santo para no hacer las obras del maligno, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, con la cual nosotros luchamos diariamente. Y hay un versículo que no sé por qué, hoy le decía a Florencia, que casi siempre en todos los momentos que uno habla o me toca predicar, siempre aparece. Y es Efesios 4:28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y eso es la vida cristiana, ¿no es cierto? Vos estabas en este lugar, estabas robando, estabas pecando, listo, ahora quedaste acá, en la mitad. No, tenés que ir en la otra dirección, tenés que trabajar ahora con las manos. Y aparte de trabajar con las manos, dice que tenés que compartir. Le estabas robando, le estabas quitando a uno, ahora tenés que compartir. Y aparte de compartir, darle también a lo que padece necesidad. Siempre el Señor nos pide algo un poco más, pero Él sabe que nosotros lo podemos hacer. ¿Pero por qué? ¿Por nuestra capacidad? No, porque nosotros somos incapaces. Sabe que nosotros lo podemos hacer porque nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Y Él es el que nos da la fuerza y el poder. Y el último punto es todo en el versículo 3:9, que por qué un cristiano verdadero no puede pecar, es todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. El verdadero cristiano, como decíamos al principio, es nacido de nuevo, es una nueva criatura y tiene una nueva naturaleza y exhibe el carácter de la justicia producida por el Espíritu Santo en la vida diaria. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el verdadero cristiano dejará las obras que ya Cristo venció y deshizo, como ya habíamos hablado anteriormente. ¿Para qué? Para llevar a cabo las obras de Dios. ¿Cuál es? El amor, la justicia y algo que es más difícil también a veces, el perdón. Y el título decía, cómo alejarse del pecado y su esclavitud, de lo que me había tocado a mí hoy hablar. Y alejarse del pecado sí, pero ¿y su esclavitud? Nosotros ya no somos más esclavos del pecado si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Cristo rompió esas cadenas. Entonces sí, ¿cómo debemos alejarnos del pecado nosotros? Y bueno, es o en una dirección o en la otra dirección. Es afirmar nuestra vista en nuestro rostro hacia Dios, caminar hacia Él, caminar hacia la luz. Y automáticamente las tinieblas y el enemigo va a quedar atrás. Pero ese caminar tiene que ser, como dije, es mirando a Él, mirándole a Él. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que el pecado nos atrae y podamos caminar hacia la dirección de Dios, pero mirando hacia atrás, como lo hizo la mujer de Lot, deseando las cosas del mundo. Por eso es fundamental afirmar nuestro rostro y mirar y buscar la voluntad de Dios siempre, en todos los momentos y en todas las situaciones de nuestra vida. Leyendo Juan, los 5 capítulos, hay algunas palabras que son contundentes y que se van repitiendo. Y ellas son andar, practicar, guardar, permanecer, amar. Y también era esa esperanza que nosotros tenemos de vida eterna en el Hijo. Y para cerrar, ¿de qué manera nosotros debemos alejarnos del pecado? 1 Juan 2:6. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.
debe andar como Él anduvo. Así que esa es la tarea que nosotros tenemos. Para alejarnos del pecado, debemos andar como Él anduvo. ¿Es difícil? Sí. No imposible, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, el cual nos da la fuerza día a día para poder andar y seguir sus pisadas. ¿Oramos? Padre, Señor, Dios nuestro que estás con nosotros, Señor, te agradecemos por este día, porque podemos venir a tu casa, Señor, a meditar en tu palabra, Señor, y ver que vos, Señor, nos libraste de las cadenas del pecado, Señor, que también nos capacitaste con tu Espíritu para poder, Señor, ir por tu senda, Señor, y buscarte constantemente. Sabemos de que la carne es débil, Señor, que nosotros tenemos cosas que estar dejando, Señor, pero pedimos, Señor, que nos muestre, Señor, cuáles son esos pecados que nosotros tenemos que estar dejando atrás para poder reflejarte, Señor, lo más fiel posible ante un mundo que está buscándote, Señor, pero que está en oscuridad, Señor. Por eso nosotros debemos reflejar esa luz, Señor, la cual es Jesucristo, Señor, lo más fiel posible, Señor. Te pedimos que sigas transformando nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Ese yo no fui,